Me tratan demasiado bien, ¿eh? Voy a venir muy seguido, digo. Me recibieron con un café bajando del micro. En septiembre del 55 se inicia lo que algunos historiadores llamaron un intento de desperonización del Estado. Voy a empezar con anécdotas, solo para... Y se van a dar cuenta que de las anécdotas tomé lo más risueño. Podríamos tomar cosas tremendas, solo como me anunciaron que después de esto la idea es tomar cerveza, no quiero ensombrecer la noche. Por ejemplo, en este intento de desperonizar el Estado, se decía de Eva Perón, cito textual de un documento de la vicepresidencia de la Nación de ese momento, del gobierno de facto, Eva Perón era una fierecilla indomable, agresiva, espontánea, tal vez poco femenina, y que su muerte temprana le evitó al país grandes perturbaciones. También se decía en ese momento ya en los diarios que para mantenerla viva a Eva durante su enfermedad se extraía sangre para transfusiones de chicos del orfelinato de la ciudad de La Plata. Todo esto está en la web, uno lo puede buscar, está en los diarios de la época. Por ejemplo, yo no sé si a ustedes les suena un personaje, un actor de esa época, José Luis Trenti Rocamora, que fue el director del Museo Histórico Nacional entre 1950 y 1955. Cuando muere en el año 2003, el diario La Nación le dedica una apología. Un bibliófilo, un hombre que fue el primero que hizo el registro, un registro inicial, quiero decir, del archivo del Museo Histórico de la Nación, es decir, una persona con una trayectoria impresionante. De este hombre decían los diarios que había cortado fiambre con el sable de San Martín. Se dijeron cosas peores, pero fue preso, ¿no? Es decir, se derroca el gobierno de Perón y este hombre va a ir preso durante unos meses, mientras los diarios decían las peores barbaridades. El último caso que quiero citar, podríamos hablar toda la noche de esto, de qué cosas decían los diarios que había ocurrido entre 1946 y 1955. El brigadier Juan Ignacio San Martín, algo así como el padre de la aeronáutica argentina, que durante el gobierno de Perón llevó adelante lo que se conoció como IAME, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, el que hizo posible la organización de los equipos para desarrollar el Pulquí 2. Este hombre fue electo durante el gobierno de Perón gobernador de la provincia de Córdoba, mientras fue algo así como el ideólogo de lo que fue la industria aeronáutica y la industria automotriz en Córdoba. También va a ir preso durante 4 años y va a quedar libre, creo que en 1960, reconociendo que en realidad no había habido ningún cargo y que no se lo había sometido a proceso. ¿Sí? Estuvo en la isla Martín García, es decir, no sé, cualquier semejanza con la realidad, con la actualidad, no es casualidad, ¿no? Quiero decir, hay muchos paralelismos que podríamos hacer entre ese momento y lo que ocurre hoy. ¿Por qué arranco en el 55? Porque este golpe militar, este gobierno de facto que se inició en el 55, además de estas anécdotas, produjo cierto impacto con este intento de desperonización sobre la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, se discutió si había que clausurar el Instituto de Física de Bariloche, lo que hoy es el Instituto Balseiro. Y la verdad que el Instituto Balseiro, cuando uno hace una evaluación, se salva de ser clausurado, entre otras razones porque estaba en Bariloche, estaba alejado de la ciudad. Pero se discutió. Finalmente era un producto del peronismo, era un engendro que no representaba la tradición de la Universidad Autónoma, propia de la Reforma del 18, a la que ingresaba una élite de becarios, es decir, algo diferente a lo que eran las universidades públicas. Se discutió mucho si cerrarlo. También se discutió si cerrar la Universidad Obrera. La Universidad Obrera Nacional había sido creada en el año 48, era una universidad para producir ingenieros de fábrica que tomaba trabajadores que podían certificar experiencia en algún sector de la producción industrial y que se hacía una capacitación de 4 años en escuelas técnicas o en algunos cursos que se daban en ese momento, podía hacer carrera de ingeniería. Entre el 55 y el 59 estuvo a punto de cerrarse, no se cerró por el reclamo de los propios alumnos y finalmente se reestructura en el año 59 y pasa a ser lo que hoy es la Universidad Tecnológica Nacional. Sí se cerró lo que podría pensarse como el primer CONICET.
de la Argentina fue la Dirección Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que se crea en 1950, y en el año 56 se clausura, y con los bienes materiales y con el personal administrativo, después, 2 años más tarde, se va a crear el CONICET. Se empieza a demoler la industria aeronáutica, esto que era el IAME, que era un gran centro fabril, industrial, automotor, donde se fabricaba, por ejemplo, la motocicleta Puma, se fabricaba el tractor Pampa, se fabricaba el rastrojero, ahí se llevaba adelante el Pulqui 2. Bueno, son todos proyectos industriales que van a empezar a decaer. En resumen, primera síntesis que quiero hacer. En el intento de desperonizar el Estado, en realidad lo que va a ocurrir es que se va a desmantelar el Estado Nacional. Lo que yo mencioné es lo que compete solo a ciencia y tecnología, pero podríamos ver este mismo efecto de desmantelamiento en muchas otras áreas de lo que podríamos llamar la vida social, política, institucional de la Argentina. Antes de asumir la presidencia, Frondizi, déjenme ir acercándome al año 66, antes de asumir la presidencia en el 58, Arturo Frondizi habló de la necesidad de la industrialización como un camino inexorable para el desarrollo económico. Frondizi hablaba especialmente de la industria pesada. La industria pesada hoy la llamamos bienes de capital, maquinarias, ¿sí? Bienes intermedios como necesarios para llevar adelante un proceso de industrialización. Y la industrialización pesada es la que completaría el ciclo de industrialización que se había iniciado durante el peronismo con lo que podríamos llamar bienes de consumo. El peronismo había apostado a la industria pesada a partir de industrias del Estado u organismos estatales. Esto no se completa, sí toma un impulso importante entre el 46 y el 55, pero lo retoma Frondizi con otro modelo político, obviamente. Él propone industria pesada e infraestructura, dice, es lo que se necesita para avanzar y para completar el proceso de industrialización, pero Frondizi apuesta a la apertura de la economía. Él sostiene que no hay una burguesía nacional, no hay capacidad de capitalización en nuestros empresarios, es decir, el capital necesario que hay que invertir para llevar adelante este cierre del ciclo a partir de infraestructura e industria pesada, vinculada al petróleo, vinculada al sector automotriz, vinculado a transporte, etcétera, y apuesta a la apertura de la economía a la inversión extranjera. Esto no lo dice Frondizi en la campaña, esconde esto de abrir la economía argentina a la inversión extranjera, con lo cual le va a traer problemas, muchos problemas, al interior de su propia fuerza política. El último componente de esto que se conoció como desarrollismo, ¿no? La política que va a encarnar Frondizi, y en Brasil Juscelino Kubitschek, son los dos paralelismos, ¿no?, que uno puede hacer. Getúlio Vargas como, comillas, el populismo en Brasil y el equivalente a Perón en la Argentina. ¿Sí? Getúlio Vargas se termina suicidando, Perón termina en el exilio, y lo que va a continuar luego de un interregnio es Kubitschek en Brasil y Frondizi en la Argentina como los desarrollismos brasileño y argentino. El último componente de Frondizi es inversión extranjera y el Estado conduciendo esta inversión extranjera hacia las áreas prioritarias. Déjenme introducir en este punto una socióloga norteamericana que fue quien comparó el desarrollismo brasileño con el desarrollismo argentino. Analiza estos dos procesos políticos que van del 56 al 61 en Brasil y del 58 al 62 en la Argentina, es el periodo del gobierno de Frondizi. Se llama Catherine Seeking, la socióloga, y ella señala la importancia de la continuidad institucional del Estado y de sus cuadros técnicos en la posibilidad de que las ideas que guían un programa político, ¿sí?, se puedan incorporar a las instituciones y a las políticas públicas para que efectivamente las políticas públicas puedan llevar adelante sus objetivos de manera exitosa. Entonces dice Seeking, el gobierno de Kubitschek, 1956-61, que encarna un programa semejante al de Frondizi, en Brasil, fue capaz de construir sobre la infraestructura institucional y las competencias técnico-administrativas
que fue acumulando el Estado brasileño desde el gobierno de Getúlio Vargas, es decir, de los gobiernos previos, pero básicamente del gobierno de Getúlio Vargas, porque tanto el gobierno de Getúlio Vargas como el gobierno de Perón se caracterizaron por cierta obsesión en incorporar cuadros técnicos al Estado. Si uno tuviera que señalar virtudes, al margen de que uno sea peronista o no, o getulista, como dicen en Brasil, o varguista, como dicen en Brasil, o no, sí se les reconoce a estos gobiernos por la época, mirando a los países avanzados, qué es lo que pasa con las economías desarrolladas. Estos gobiernos, en algún sentido, abrevan de lo que ocurre en Europa, Estados Unidos, donde está la guerra, y la guerra implica estados fuertes, centralizadores, y la industria al servicio de la guerra. Uno diría keynesianismo militar. El primer momento en el que se pone a prueba el keynesianismo y va a ser exitoso es en la Segunda Guerra Mundial. Perón y Getúlio Vargas se caracterizan por la incorporación de capacidades técnicas. Dice esta socióloga, Siking, el gobierno brasileño de Kubitschek va a heredar un Estado fuerte, relativamente fuerte a lo que es América Latina, con capacidades técnico-administrativas acumuladas en los años anteriores. A diferencia del peronismo, a diferencia del gobierno de Frondizi, que hereda un Estado, comillas, desperonizado, es decir, desmantelado. Dice Siking, la cito, textual, en la Argentina muchas de las instituciones económicas creadas por el gobierno peronista fueron más tarde desmanteladas. Frondizi intentó formar como no tenía Estado, lo agrego yo, dice Siking, intentó formar una administración paralela, algo así como un estado de emergencia. Dice Siking, pero no fue comparable a la compleja estructura institucional erigida en Brasil. Cierro comillas, hasta acá Siking, ¿no? Especialista en tratar de entender por qué funciona el desarrollismo en Brasil, por qué no funciona en la Argentina. Agrego un paréntesis, el desarrollismo en Brasil es el que va a permitir el despegue del proceso de industrialización brasileño, que le va a permitir a Brasil tener la industria en los años 70, que va a lograr, y que después cuando comparemos a lo largo de la década de los 80 y los 90, nos preguntemos qué pasó en la Argentina, que Brasil logra industrializarse o logra un ciclo de industrialización más completo que la Argentina. La raíz hay que buscarla en este momento. Digo, como consecuencia, dice Siking, en la Argentina no hubo continuidad de personal entre los diferentes gobiernos, ¿sí? Porque el gobierno de facto, de Aramburu y Rojas, lo que hizo fue sacar a los ñoquis, ¿no? Es decir, año septiembre del 55, esto que yo llamo cuadros técnicos, ¿sí? En ese momento fueron acusados. Algo parecido pasó en las universidades y a los profesores se los llamó Flor de Ceibo. Flor de Ceibo era una marca de productos de baja calidad. Entonces se hacía la analogía que todos los profesores que venían del gobierno de Perón había que sacarlos porque eran productos de etcétera, etcétera. Entonces, como consecuencia, concluye esta socióloga, en la Argentina no hubo continuidad de personal entre los diferentes gobiernos, haciendo que es imposible lo que se entiende como lo que podríamos llamar procesos de aprendizaje político, procesos de acumulación de capacidades en aquellos organismos del Estado que son encargados de coordinar la ejecución de las políticas públicas, ¿está bien? Que hubieran resultado imprescindibles, por lo menos para Frondizi, para llevar adelante lo que Frondizi consideraba que era necesario para ir hacia un proceso de industrialización exitoso. Entonces, ampliando un poquito el foco histórico, se puede decir que en este momento ya la Argentina empieza a padecer algo que va a ser, si se quiere, crónico. Y lo pongo como a debatir, si quieren. La idea sería que cuando yo termine ustedes puedan hacer comentarios o discutamos. Un primer punto es ¿a qué se llama alternancia democrática? ¿Sí? En este caso estamos hablando de golpes militares, pero esta misma pregunta que yo digo, porque después se va a ver de Alfonsín a Menem, de Menem a el gobierno de la Rúa, cuando los gobiernos que se suceden traen proyectos de país refundacionales. Es lo que le pasa en este caso, es lo que pasa en este caso entre el gobierno de Perón y el gobierno de Frondizi. En este caso no por culpa de Frondizi, sino por culpa de un gobierno de facto que está intermediando entre estos dos gobiernos democráticos.